Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Desplazado. Bueno, hace mucho tiempo que no hago un episodio, casi un año, pero esta vez vamos a hablar sobre la historia del grindcore. En realidad va a ser más o menos un resumen, no va a ser tan largo como el episodio de Desplazado Radio especial Death Metal finlandés, pero bueno, vamos a intentar hablar un poco sobre lo que es el grindcore. Y para empezar, podemos decir que la primera banda a marcar el sonido rápido, crudo y con las guitarras bajas, algo característico del grindcore, fue Napalm Death con su disco Scum en el año 1987. Pero antes de que Napalm Death bautice al género, existían diversas bandas alrededor del mundo queriendo superar ese sonido crudo, veloz y sin vueltas como lo que venía siendo el hardcore punk. Como podríamos decir, Discharge en el año 1977, en esa ola británica más mala onda y cruda de lo que conocíamos como punk, que lo que importaba no era qué tan bien suene o qué tan limpio y prolijo sea su música, sino que importaba dar un mensaje y tener esencia propia y además querer sonar y tocar cada vez más rápido. No existía competencia, simplemente hacíamos lo que queríamos hacer, expresa Tony Bones Robert, el guitarrista y cofundador de Discharge, en una entrevista para el libro Eligiendo la Muerte. Pero casi al mismo tiempo que Napalm Death, surge una banda llamada Sieg, de hardcore punk, pionera y que también sirvió de influencia para lo que hoy conocemos como grindcore. Si bien sabemos que Napalm Death y Repulsion fueron los que definieron los parámetros del grindcore, Sieg también supo superar esa rapidez y también casi al mismo tiempo que Repulsion, que fue una banda que terminó, digamos, de marcar al grindcore con sus blast beats súper rápidos, que para los que no saben, el blast beat es una técnica en la batería, que es cuando la batería va a más de 16 notas por compás, o sea, súper rápido. Que digamos lo que identifica el blast beat es que literalmente no hay un ritmo, sino que es algo más plano y a toda velocidad. Y bueno, para empezar, arranquemos con un tema de Sieg y después seguimos hablando sobre el grindcore. Pero volviendo al tema, Repulsion fue quien marcó, digamos, por decirlo de alguna forma, la true, la banda que pudrió el rancho. De hecho, antes de llamarse Repulsion se llamaban Genocide, y Scott Carlons y Matt Olivo se terminan de inspirar por el punk, aparte de lo que era el death metal hasta entonces, como bandas como Possessed, como dije anteriormente, buscaban pudrirla, digamos, por decirlo de una forma más coloquial, todo mal, rápido y desprolijo. Y Genocide en ese entonces fueron los precursores del grindcore, como dije anteriormente, además de Napalm Death, y después apareció Terrorizer, bueno, Carcass y otras bandas. Repulsion, con su disco Horrid Fate en el año 1986, terminó de consagrar las afinaciones bajas en el género, mientras la temática de sus canciones iban desde el gore, terror, zombies, y bueno, mientras Napalm Death en ese momento tiraba mensajes más políticos y antifascistas. El grindcore es uno de los géneros más extremos que existen y no solo encuentra su influencia en bandas anarcopunk con un mensaje político en una época de crisis con Margaret Thatcher, sino que
termina dejando en claro sus principios anticapitalistas como la banda Crash, y el grindcore también encuentra sus influencias en la escena del metal, combinando lo pesado con lo rápido. Y bueno, ambas bandas pudieron explayar y dejarnos un legado y una influencia imborrable, llena de velocidad, crudeza y contestatario. El grindcore es anarquista, antifascista y anticapitalista también. Acá tengo conmigo la revista Sick Boy, la edición número 8, que es una revista que la tengo hace bastante tiempo. Y bueno, tiene una entrevista que le hacen a Napalm Death, y Embury, el bajista de Napalm Death, como que termina de decir para él lo que es el grindcore, ¿no? El término grindcore. Y Embury dice esto: se basa en el sonido monofónico de la música, principalmente con el sonido del bajo, la distorsión,
Cuando lo escuchás, en vez de decir eso mata, como se dice en América, nosotros decimos eso tritura. El sonido te tritura definitivamente. El grindcore surge en oposición al control, sí mismo, no para demostrarle nada a nadie. Y bueno, el texto sigue y dice así. Para quien no ha escuchado el sonido de Napalm Death, se le debe advertir que su música es una inexorable barrera de noise de proporciones ciclónicas similares a un holocausto nuclear. Guitarras muy podridas, voces de calabozo y por sobre todo muy speed. Mientras que los tradicionales rockers se preocupaban de hacerse los cowboys tratando de meterse dentro de sus ajustados pantalones de cuero, el cuidado de sus melenas y su pose, el hardcore se caga en eso. Ten en cuenta que tus viejos fueron probablemente los fans de Zeppelin, pero los viejos de nadie pueden llegar a ser fans de Napalm Death. Ni siquiera llegan a su comprensión. De ahí que las críticas pueden llegar a ser muy duras, pero sabemos que con oído se hacen. Además, no podemos negar que en esos discos no encontrás un segundo de paz. Todo es una bola de fuerza y poder, una noche de Bagdad. Dentro de su música, además de criticar sus letras al gobierno, así como lo hacían los punks en los 80, expande su ideología y se queja del sexismo, del capitalismo, de la hipocresía de la iglesia, la insanidad y la rareza de la necrofilia. Todo en la forma más concisa, inimaginable, entre bramidos y un tifón de chisidos al taco. Una reflexión de Shane Embury acerca de los valores de la banda. Somos la conciencia social de la gente, estamos hartos de muchas cosas de este mundo, control, religión organizada. 3 de nosotros somos vegetarianos, anti-vivisección y anti-exterminio. Solo porque toquemos algo de música metálica no significa que tengamos que escribir letras idiotas. Si tenés las chances para decir algo a alguien, ¿por qué desperdiciarlo? Y bueno, me parece que esto es lo que termina de marcar en cierta parte lo que es el grindcore, ¿no? Bandas que para mí el que se quiera adentrar a lo que es el grindcore tendría que escuchar de la primera ola, ¿no? Hablando del grindcore, bueno, es Carcass con su disco Reek of Putrefaction del año 1988, Terrorizer, el disco World Don't Fall de 1989, Napalm Death con Scum en 1987, Repulsión o Refit en el año 1986 y bueno, Genocide, que en realidad sacan un demo, que bueno, como dije anteriormente, Genocide en realidad es Repulsión, pero antes se llamaban Genocide, del año 1986, que se llama Exchange of Burning Dead. Bueno, mi inglés, ya saben, no es el mejor del mundo, pero nada, me parece que si uno quiere empezar a adentrarse en lo que es el grindcore, estas son como las bandas pioneras y también, como dije anteriormente, como la primera ola del grindcore justamente. Bueno, vamos a pasar un tema de Genocide, ya que estamos. En otro bloque de Desplazado quiero hablar sobre una banda que se llama Agatocles, que seguramente muchos ya la conocen,
que es una banda bélgica que surge en el año 1985 por Jan Frederik, que era un loquito fanático de bandas como LARP y Hellhammer, y de ahí surge una parte del grindcore terrorífico y cutre. Agathocles, digamos que tiene letras referido, tiene letras referido a la política y una crítica social, y es un grindcore para dejar un mensaje, ¿no? De hecho, Jan es un activista por los derechos de los animales, en contra del capitalismo, cuidado del ecosistema, antifascista, entre otras cosas. Un tipo bastante comprometido, y así y todo tienen como esa característica del gore grim. Y aparte de todo esto, tiene su propio género, que en realidad es el mincecore. El mincecore es un subgénero del grindcore que justamente trata de temas sociopolíticos. Así que vamos a citar a Agathocles, que dice así: mince muerte a la homofobia y al sexismo, mince estilo de vida del social anarquismo. No necesitamos estas charlas ignorantes discriminatorias, no necesitamos esta basura de aquellos que piensan con sus pollas. Bashing, ¿es realmente tan difícil? Bueno, golpéate a ti mismo, porque en mincecore no hay lugar para la escoria racista y fascista. Bueno, creo que quedó un poco claro lo que es el mincecore, ¿no? También digamos que es como una respuesta al género porno green, que tiene esa presencia de temas sexistas, misóginos y bastante homófobos. Vamos a pasar a un tema de Agathocles. Listen up, I told you so. Football finals, where you come? Well, all conformity. You're losing, don't even wanna die. Why? Not going so. Why? Not going away. Why? The west side. The football, turn you go up. Gracias por escuchar este episodio. Este episodio fue bastante corto a comparación del otro que duró 2 horas. Pero bueno, tenía ganas de hacer de vuelta algún episodio y tenía ganas de hablar de esto. Y a veces, viste que siempre suele pasar que uno tiene esos momentos creativos y con ganas de expresar cosas, y a veces uno tiene más ideas y otras veces no, más ganas y otras veces no. Y nada, está bueno que cuando uno tiene esas ganas, por más que no sea tan perfecto como puede salir, o viste, no hay que tratar de ser tan perfeccionista, digamos, y está bueno igual hacerlo, ¿no? Así que nada, gracias a la gente que está escuchando, y espero que les guste, y
Aguante el grindcore, aguante el death metal y aguante el metal en general.